aquí es principalmente, vamos a hablar un poquito de por qué se genera trombosis en la infección de COVID-19. Y básicamente lo que ocurre, como ya sabemos, y probablemente ya lo han discutido bastante, que el virus infecta o se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en las células endoteliales, en todas las células endoteliales del cuerpo. Una vez cuando el virus se une a las células endoteliales, genera apoptosis, comienza la liberación de los factores de von Willebrand, que se relacionan con el inicio de la formación de trombos y también ayuda en cierta forma en la cascada de coagulación. Y al ocurrir esta invasión de las células endoteliales, también ocurre comienza a ocurrir inflamación severa, una tormenta citoquinaria, inflamación endotelial que le llamamos endotelitis, y hay activación plaquetaria de la cascada de coagulación. Comienzan a incrementar diferentes factores como el factor 8 y el fibrinógeno, que son reactantes de fase aguda y también forman parte de la cascada de coagulación. El factor 8 también es producido en las células endoteliales, uno de los factores que no se produce en el hígado. Y por otro lado, la parte antitrombótica disminuye. La parte antitrombótica incluye propiedades anticoagulantes del endotelio per se, y entre ellas son la producción de trombomodulina, la disminución de proteína C, que la proteína C es uno de los anticoagulantes naturales producidos por el cuerpo. Básicamente ayuda, es lo que le llamamos una serina proteasa, y es un cofactor que inactiva algunos de los complejos y proteínas de la cascada de coagulación, a su vez también como la proteína S. Disminuye también la producción del inhibidor de factor tisular, y ahorita les voy a mostrar la cascada de coagulación rápidamente. Y el factor tisular es una de las proteínas que se expone cuando se daña el endotelio, que inicia la cascada de coagulación por la vía extrínseca. Y por otro lado, disminuye la producción del óxido nítrico, que también es un vasodilatador y ayuda a mantener el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos, y al disminuir el óxido nítrico también disminuye el mantenimiento endotelial. Esta, bueno, es la cascada de coagulación, parte de ella. Esto realmente es más complejo, pero bueno, podemos ver por un lado, donde están los rectángulos verdes, es la vía intrínseca, y la vía intrínseca la medimos a través del tiempo de trombina parcial, y la vía extrínseca, que son los azules, es básicamente el tiempo de protrombina, que ese es el número que vemos cuando estamos haciendo pruebas de coagulación. Fíjense que el lado de la vía extrínseca con el factor tisular, y la vía intrínseca tiene muchas más proteínas, las cuales varias son producidas por el hígado, y están los factores 12, el factor 11, el factor 9, el factor 8. El factor 8 se une con el 5 para activarse, el 10 se une con, disculpa, el 8 se une con, el 9 se une con el 8 y el 10 se une con el 5. Para al final, las dos vías convergen en el factor 10, y el factor 10 convierte la protrombina en trombina, y la trombina finalmente convierte el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina se estabiliza por el factor 13 para formar coágulos estabilizados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos algo muy interesante, que es que a su vez cuando el factor 12 activado, cuando el factor 12, que es una proteína básicamente, se activa, también va a activar la cascada de las quininas. Las cascadas de las quininas va a activar el sistema fibrinolítico, y el sistema fibrinolítico va a ser aquel encargado de la eliminación de los polímeros de fibrina, que es esa red de proteínas que van a permitir atrapar a las plaquetas y formar un coágulo que sea estable. Entonces, una vez se activa la plasmina, después de haberse convertido en plasminógeno, vamos a encontrar que los polímeros de fibrina van a ser degradados, y vamos a encontrar que la degradación de los polímeros de fibrina van a aumentar los niveles de dímero D,
y de las proteínas de degradación de fibrinógeno. Y menciono lo del dímero D porque es un reflejo de la activación de la cascada de coagulación y a la vez de la fibrinolisis. Lo que quiere decir que cuando nosotros vemos dímero D aumentado en un paciente es porque la cascada de coagulación por un lado está activada, pero a su vez la contrapartida que vendría siendo el sistema fibrinolítico. Y por último, también tenemos que observar que al activarse el sistema fibrinolítico, la plasmina activa la cascada del complemento y otras vías inflamatorias. Entonces, lo que estamos viendo es un fenómeno de algo que se llama inmunotrombosis, que básicamente lo que quiere decir es que las vías de activación inmunitaria y también de inflamación pues, se conectan y se comunican con la cascada de coagulación. Y es algo que hemos visto como un fenómeno en COVID-19, que los altos niveles de inflamación conllevan también a la activación de la cascada de coagulación, la formación de trombos. No vale, pero acuérdate que nosotros. Aquí podemos ver en la esquina superior izquierda dos tomografías, una con un corte coronal que vendría siendo esta imagen donde vemos el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Y en este corte coronal podemos ver que hay un patrón reticulonodular en forma de consolidación a ambos lados del pulmón, y eso básicamente lo podemos interpretar como que existe cierto nivel de inflamación a ese nivel. Este es un paciente con COVID-19, y aquí también en este corte axial podemos ver a su vez que en esta área que es la parte posterior de ambos pulmones y también la anterior del pulmón derecho, hay también como una especie de infiltrado de patrón reticulonodular. Esto obviamente se puede traducir en inflamación, se puede traducir en neumonía viral o, bueno, muchos otros desórdenes o el comienzo de un síndrome de estrés respiratorio agudo. En la autopsia de este paciente podemos ver un corte de uno de los vasos sanguíneos de esas áreas que se encontraban con alteraciones radiológicas, y este es el mismo corte del mismo vaso sanguíneo. Aquí en esta fotografía en el lado izquierdo que podemos ver la pared del vaso en rosado, luego vemos al lado derecho que hay una indicado en marrón oscuro, adentro se hizo unas tinciones con inmunistoquímica, donde podemos ver que hay mucho fibrinógeno. Bajo eso hay una tinción también con inmunistoquímica de CD42, que es para resaltar las plaquetas. Entonces vemos que hay fibrina, hay plaquetas, y también a la derecha, donde vemos el rectángulo, esas células, esos punticos morados que vemos allí, es básicamente segmentados o neutrófilos. Entonces vemos que en este coágulo hay neutrófilos, hay fibrinógeno, hay plaquetas. Entonces es un coágulo que está a su vez inflamado, y eso ilustra lo que estamos hablando de inmunotrombosis. Entonces, bueno, a mí me gusta desarrollar esto con casos clínicos para poder ver cómo se aplican estos conocimientos de los cuales vamos a hablar. Y vamos a comenzar con este caso clínico. Esta es una paciente femenina de 50 años de edad, tiene historia de diabetes, hipertensión, obesidad, con un índice de masa corporal de 40. Es admitida al piso general de medicina interna por síntomas asociados a COVID-19, incluyendo fiebre, taquicardia leve, frecuencia respiratoria de 20, tensión arterial de 140/90, tiene hipoxemia leve, tiene una saturación de oxígeno de 89%, sin oxígeno a aire libre, y corrige rápidamente con cánula nasal. En los laboratorios podemos ver que esta paciente tiene una hemoglobina de 14, que es normal, glóbulos blancos de 8.000, que también son normales, pero tiene linfopenia, y las plaquetas en 110.000, fibrinógeno de 700, que está elevado, las plaquetas también están levemente bajas, un dímero de 950 nanogramos sobre mililitros, con un rango normal de menos de 500 nanogramos sobre decilitros. Es importante ver cuál es la escala que se usa, porque algunos laboratorios usan picogramos. Entonces vamos a ver, en vez de 950, vamos a ver de repente 9.5 o todo depende, hay que revisar bien cuál es la escala para poder hacer una conversión. Y vemos que los tiempos de coagulación de protrombina y
y tiempo de tromboplastina parcial están normales. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Bueno, tenemos básicamente una paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad severa por coronavirus, SARS-CoV-2, como incluye la diabetes y la hipertensión, incluso la obesidad también está incluida en esto, y la obesidad también es un factor de riesgo para generar coágulos. Por otro lado, esta paciente podemos ver que tiene el dímero de elevado y las plaquetas están un poco disminuidas con tiempos de coagulación normal. El patrón más común de coagulopatía por COVID-19 es básicamente lo que estamos viendo aquí. Plaquetas que pueden estar entre normales a disminuidas entre 150.000 a 100.000, el fibrinógeno elevado como un factor, un reactante de fase aguda, y el dímero D elevado también, y los factores, los índices de coagulación como el TP y el TTP se pueden encontrar normal o levemente alterados. Ese es el patrón más común de coagulopatía que vemos. Y generalmente no está relacionado con sangrado severo, más bien está relacionado con un incremento de la producción de coágulos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos con un paciente que está en el piso de medicina general? Bueno, tenemos que evaluar cuál es el riesgo de sangrado versus el riesgo de trombosis para decidir si vamos a dar profilaxis o anticoagulación en dosis profiláctica. Y podemos ver que hay diferentes estudios, y muy importante tomar en cuenta la evidencia que existe y hacer medicina basada en la evidencia. Y básicamente los estudios nos muestran que las tasas de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar en pacientes hospitalizados sin COVID, cuando están recibiendo terapia profiláctica de anticoagulación, está entre 0.6 a 0.1%. Y el riesgo de sangrado significativo es entre 1.9 en los pacientes que están en profilaxis versus 1.6 en los que están con placebo, lo que quiere decir que el riesgo de sangrado solo aumenta 0.3%, que es un riesgo muy bajo, y realmente la morbilidad que genera un tromboembolismo pulmonar es mucho más alto, y los riesgos asociados con esto que ese pequeño riesgo de sangrado. También tenemos otros estudios que fueron básicamente estudios randomizados, multicéntricos y a larga escala, prospectivos, como el MEDENOX, el PREVENT y el ARTEMIS, donde también podemos ver que aquellos pacientes que recibieron profilaxis con enoxaparina, por ejemplo en el estudio MEDENOX, que fue un buen estudio prospectivo randomizado, se puede ver que hubo trombosis venosa profunda y tromboembolismo entre 0% y 1.8% cuando es comparado con los pacientes que recibieron únicamente placebo, que tuvieron un 5% de desarrollo de trombosis venosa profunda. Y esto, recordemos, esto es en pacientes que no tienen COVID, que no vemos necesariamente ese estadio de hiperinflamación que podemos ver en coronavirus. Cuando comenzamos a hablar de los pacientes que de hecho sí tienen COVID, hay varios estudios, más que todos son estudios retrospectivos. Los estudios retrospectivos por lo general los consideramos evidencia, pero no es evidencia de calidad como sería un estudio prospectivo randomizado, controlado con placebo, de repente con control, puede ser una terapia estándar. Entonces en estos estudios vimos que los pacientes que recibieron profilaxis tuvieron el desarrollo de trombosis, que puede ser arterial o incluso venosa, la podemos ver en esta columna. Trombosis total estaba entre un 3.2 a 12.7% en pacientes con COVID que estaban recibiendo, ya estaban recibiendo profilaxis. Y eventos venosos, que es el lado derecho de esta columna, podemos ver también que va de 2.8 a 12.7. Fíjense que estamos viendo tasas muchísimo más altas que lo que veíamos en pacientes no COVID. O sea, tomando esto en cuenta, podemos ver o tomar como conclusión que los pacientes hospitalizados que tienen COVID-19 tienen aproximadamente 3 a 4 veces el riesgo de un paciente sin COVID de desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar.
esta es una de los valores de laboratorio que me interesa bastante discutir, porque muchas personas piensan que el dímero D es igual a tener un trombo. Y realmente no lo es. Como ya vimos en la cascada de coagulación, el dímero D lo que refleja es que hay activación de la cascada de coagulación y también de la cascada de fibrinólisis. Y es el producto de la formación de polímeros de fibrina que después son degradados por la plasmina, y el producto final de eso va a ser dímero D y los productos de degradación de la fibrina. Ahora, lo que sí podemos decir es que para el momento que se chequea el dímero D, si eso es negativo, ese laboratorio es negativo, uno puede descartar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Ahora, si es positivo, eso puede significar muchas cosas. Puede significar que el paciente tiene evidentemente trombosis o trombosis venosa profunda o tromboembolismo, que puede tener un proceso en ese momento de coagulación intravascular diseminada. También se ve incrementar en pacientes embarazadas, pacientes con cáncer, pacientes con edad avanzada, falla hepática, insuficiencia cardíaca congestiva aguda, falla renal, sepsis. O sea, lo que quiero decir aquí es que no traduce necesariamente que exista un coágulo que debe ser anticoagulado con dosis completa de anticoagulación. Y lo otro que es importante es que a medida que el dímero es más elevado, en los casos de COVID-19 hemos visto que la mortalidad aumenta. Y no es necesariamente o únicamente porque eso está reflejando que existe un tromboembolismo pulmonar que sea la causa del fallecimiento del paciente, sino que el aumento del dímero D también refleja de alguna forma que hay muchísima inflamación en este paciente específico, y que a su vez esa inflamación puede estar reflejándose en forma de un síndrome de estrés respiratorio agudo o cualquier otro tipo de falla multiorgánica que pueda presentar el paciente. Estos datos al final, hubo mortalidad del 33% en los pacientes que tenían profilaxis con heparina, comparado con un 52% sin profilaxis en un estudio chino. Ahora, todo esto fue en pacientes que estaban en terapia intensiva, y los pacientes que están en terapia intensiva deberían generalmente recibir profilaxis de cualquier manera. O sea, en China no sabemos por qué no lo hicieron. Aparentemente allá las tasas de trombosis venosa profunda son mucho menor y no es su práctica generalizada dar profilaxis, pero aquí en este lado del mundo siempre damos eso en los pacientes que están hospitalizados, especialmente si están intubados o si los pacientes están en terapia intensiva, damos profilaxis porque el riesgo es alto. Entonces, bueno, conclusiones del caso número 1, que el COVID-19 incrementa de 3 a 4 veces el riesgo de trombosis en pacientes hospitalizados cuando los comparamos con pacientes que no tienen COVID. La anticoagulación profiláctica es recomendada basada en la guía de varias sociedades médicas, incluyendo la Asociación Americana de Dermatología y también la sociedad CHEST de Pulmonary and Critical Care, que es básicamente los doctores de enfermedades pulmonares y terapia intensiva de América. Y también es importante individualizar siempre la decisión si se va a dar terapia de tipo profiláctica anticoagulante a los pacientes, ya que algunos tienen mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, un paciente que tenga un sangrado activo no se debería dar. También si el riesgo de trombosis del paciente es considerable, como lo es en los pacientes con COVID-19, debería considerarse dar esto. También es importante tener en cuenta la cuenta plaquetaria, porque si el paciente tiene 5.000 plaquetas, no debería estar en ningún tipo de anticoagulación. Y también tomar en cuenta la función renal, porque dependiendo de eso se va a decir qué tipo de anticoagulante se va a dar. Y después voy a ir un poco más en detalle en eso en los últimos minutos. Aquí quería mostrar un poco que esto es más que todo en pacientes en terapia intensiva, y vemos que los riesgos de trombosis venosa profunda son muchísimo más altos en esos pacientes que están hospitalizados con COVID. Otro de los debates que se encuentran en las sociedades médicas es si se debe dar anticoagulación después de dar a los pacientes de alta.
básicamente la evidencia viene de pacientes sin COVID que fueron dados de alta de la terapia intensiva y generalmente 6 semanas después de que los pacientes son dados de alta y estuvieron inmovilizados, estuvieron gravemente enfermos en una terapia intensiva, vieron cierto beneficio. Ahora, las sociedades médicas no están claras con una recomendación porque la evidencia no ha sido de estudios prospectivos en los casos de COVID. Pero lo que sí es cierto es que los pacientes sin profilaxis hacen aproximadamente un 1% de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar cuando son dados de alta y con profilaxis de 0,6%. Y estamos aquí hablando de pacientes sin COVID. Lo que quiere decir que la profilaxis disminuye aproximadamente un 40% de la incidencia del desarrollo de eventos tromboembólicos después de dar los pacientes de alta. Y si proyectamos estos pacientes que tienen COVID o estuvieron gravemente enfermos en el hospital y ya sabemos que 3 a 4 veces más hacen trombosis, esto significaría que estamos dando mucho más beneficio. Por ejemplo, aquí tengo algo que se llama el número necesario para tratar, es la cantidad de pacientes que uno debe tratar para evitar que exista un evento de trombosis. Y en pacientes sin COVID es alrededor de 250, pero fíjense que hay que tratar menos pacientes para realmente ver un beneficio cuando tienen COVID si hacemos proyecciones. Y por último, el número que se necesita de tratar para tener un sangrado significativo por anticoagulación de tipo profiláctica posalta es 333 pacientes, que es un número alto. Sube. Las opciones profilácticas, aquí se las dejo. Básicamente es importante saber que tenemos todas estas opciones. La heparina sódica que es con la que heparinizamos las agujitas de los gases arteriales o del equilibrio ácido-base. Y es importante usar este medicamento cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, porque la enoxaparina no se filtra bien y puede generar sangrado porque estaríamos dando dosis mayores a lo que a la intención que tengamos. Y también tenemos otros medicamentos como rivaroxaban y apixaban que se pueden dar también a dosis profilácticas como lo vemos ahí. Voy a ir rápidamente por el caso 2, que se me está acabando el tiempo, pero bueno, este es un paciente de 60 años de edad hospitalizado por COVID en terapia intensiva después de desarrollar disnea súbita con empeoramiento de la oxigenación, requiriendo una fracción inspirada de oxígeno de aproximadamente 100%, presenta taquicardia 120 regular, tensión arterial 100/50, el rayos X es normal, sin consolidaciones, tiene insuficiencia renal aguda con 3.5 de creatinina, está oligúrico, y los tiempos de coagulación están prolongados, fibrinógeno está bajo, la ferritina está elevada, y las plaquetas están bastante disminuidas en 50.000, glóbulos blancos en 1.000 y hemoglobina en 6, lo que quiere decir que el paciente está en pancitopenia, dímero está severamente elevado en 6.000 y no se puede transportar el paciente al tomógrafo para inspeccionar qué es lo que está sucediendo en el tórax. Entonces las consideraciones diagnósticas son varias, lo podemos ver como diagnóstico diferencial o cosas que pueden estar pasando al mismo tiempo en este paciente. Y obviamente esto es un paciente que desarrolló disnea súbita, está taquicárdico, un poco hipotenso, está hipoxémico, con COVID positivo, está encamado, inmovilizado y dímero elevado, lo que nos da clínicamente una sospecha alta de que el paciente tiene tromboembolismo pulmonar. En segundo instancia, podemos ver que el paciente a su vez tiene fibrinógeno bajo, plaquetas disminuidas, y vemos que que se están consumiendo todos los factores de coagulación, porque ya vemos plaquetas, fibrinógeno y también los tiempos de coagulación prolongados, lo que se traduce en coagulación intravascular diseminada. Recordemos que esto puede tener un fenotipo del tipo trombótico y también del tipo sangrado. Debemos considerar también síndrome hemofagocítico, que básicamente lo que vemos es una hiperactivación del sistema retículo endotelial. La ferritina generalmente está elevada y es liberada por los macrófagos, y hay un proceso de aumento de la fagocitosis de todas las células hematológicas, de manera que podemos ver pancitopenia. Los pacientes generalmente están severamente enfermos con falla multiorgánica, hepática, delirium, y bueno, hay todo un repertorio de hallazgos clínicos que se pueden ver en estos síndromes. Y por último, la insuficiencia renal aguda va a determinar qué tipo de anticoagulante vamos a dar a este paciente.
Como ya mencioné, la coagulopatía por COVID generalmente no es severa, generalmente no se asocia a sangrado, los niveles de plaquetas están levemente disminuidos, se deben monitorizar los valores de TP, fibrinógeno, plaquetas, por lo menos diariamente para ver qué progresión a C y D, y la anticoagulación profiláctica debe ser considerada por los aumentos de los riesgos de trombosis, como se mencionó anteriormente. Últimamente, las consideraciones terapéuticas en base a las consideraciones diagnósticas, aquí debemos considerar dar dosis completa para tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Y sabemos que muchas veces tenemos limitaciones para hacer un diagnóstico completo, tener una tomografía con protocolo de embolismo pulmonar, ultrasonidos para detectar trombosis venosa profunda, pero si tenemos clínicamente una sospecha alta, podríamos justificar tratar con dosis completas hasta que podamos lograr probar el coágulo, y esto lo hacemos con dosis completas de enoxaparina en vez de 40 miligramos subcutáneos o las dosis que les di en la diapositiva anterior. Te daría por lo menos, si es enoxaparina, lo que se usa 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, y rivaroxaban y apisaban es diferente. Y en el caso particular que estamos hablando de este paciente en terapia intensiva con insuficiencia renal, se daría una infusión de heparina sódica con un bolo de aproximadamente 80 unidades por kilo, y luego una infusión que debe ser titulada de acuerdo a los niveles de TTP que se realizan cada 6 horas. La coagulación intravascular diseminada, lo que hacemos usualmente es cada 6 a 8 horas revisamos el fibrinógeno, las plaquetas y los factores de coagulación, como el TP y el TTP, para ver dónde se encuentra la cascada de coagulación en este momento específico, y las terapias que sean son terapias de soporte de transfusión de plaquetas, crioprecipitado para incrementar el fibrinógeno, y plasma fresco congelado para corregir los tiempos de coagulación si es necesario, especialmente si el paciente está sangrando o tiene alto riesgo de sangrado con un paciente que a su vez tenemos que estar anticoagulando porque, por ejemplo, en este caso, tenía un tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes generalmente están muy enfermos y la mortalidad con coagulación intravascular diseminada en COVID-19 es altísima. Y lo más importante es corregir la causa subyacente de que se haya activado la cascada de coagulación a tal nivel que está en coagulación intravascular diseminada. Y por último, el síndrome hemofagocítico es un diferencial de la tormenta citoquinaria que vemos en general en COVID-19. En otras instancias lo vemos secundario a enfermedades neoplásicas, típicamente linfomas, otras enfermedades autoinmunes que se llama síndrome de activación macrofágica, y infecciones por hongos, ciertas bacterias y virus que incluyen Epstein-Barr, SARS-CoV-2 y otros coronavirus. El tratamiento depende de la causa, pero generalmente incluye corticosteroides, ciclosporina, o sea, inmunosupresión cuando ya hay ese nivel de hiperinflamación masiva, y en algunos casos, especialmente los que son secundarios a cáncer o síndromes hemofagocíticos hereditarios, hay que dar quimioterapia con etoposide, cosa que nunca he visto que se haga en un caso de coronavirus, y yo creo que tampoco lo haría. Y cuando están asociados a enfermedades reumatológicas, a veces he visto que se usan inhibidores de interleuquina 1, y también trasplante de médula ósea en los pacientes que tienen desórdenes hereditarios. Esta es una enfermedad que tiene aproximadamente el 90% de mortalidad si no se trata adecuadamente. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía para hoy. Yendo rápidamente sobre el tema de complicaciones hematológicas, ahí está mi mail personal y mi mail también institucional. Y si tienen cualquier pregunta, siéntanse libres de contactar. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Jan Bustamante por esta muy completa exposición de los aspectos hematológicos y inmunohematológicos del COVID-19. Tendríamos una sesión de preguntas al final. Bueno, se ha ajustado el tiempo, excelente. Vamos a continuación, por favor, Jan, si puedes dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Ok. Bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Daniel Sánchez. El doctor Daniel Sánchez es médico cirujano UCB, Escuela Racetti, 1987, especialista en anestesiología, Hospital Miguel Pérez Carreño, 1992, especialista en medicina crítica, Centro Médico de Caracas, 1994,
especialista en gerencia de servicios de salud, UCAP 2006. Es el jefe del servicio de anestesiología del Hospital Vargas de Caracas desde 2012. Profesor agregado de la Cátedra de Historia de la Medicina, Escuela Vargas, UCB. Jefe de la Cátedra de Historia de la Medicina, Escuela Vargas, UCB. Jefe del Departamento de Medicina Preventiva, Escuela Vargas, UCB. Y presidente de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Para nosotros es un gran placer poder escuchar al doctor Daniel Sánchez. Bienvenido, doctor Daniel. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo están ustedes? Gracias a la Comisión de Currículum, a los estudiantes de medicina, a ti, Enrique, a la doctora Ingrid, por haberme invitado a este excelente curso. De verdad que me gusta nuevamente hablar con mis alumnos, estar en contacto con la universidad. Y bueno, voy a hablarle brevemente de algunos aspectos sobre de la anestesia en COVID-19. Voy a compartir pantalla entonces porque tengo una presentación. A ver, ok. ¿Se está viendo? Un momento, no ha salido todavía. ¿Se ve la presentación? Sí. Ok, nos avisa. Un momento. Ok. Ok, ya apareció la presentación. Como son las cosas electrónicas. Sí. Ok, muy bien. Vamos a hablar entonces de la anestesiología en tiempos de COVID-19. La anestesiología es una especialidad muy joven, ya les voy a hablar. La anestesiología comenzó en el año 1846, cuando se inició la primera anestesia Thomas Green Morton en el hospital de Boston, Massachusetts. Así que tenemos menos de 200 años. Y siempre nos han visto, la anestesia nos relacionan con el sueño, con dormir, con las drogas. ¿Ah? De alguna manera somos los anestesiólogos aquellos que estamos más cerca de la droga, del dormir, para que operen a los pacientes. Nuestra especialidad es mucho más compleja que esa. Y ahorita, en tiempos de COVID-19, también hemos tenido que reunirnos y también hemos tenido que hacer consensos para poder verificar cómo vamos a tratar este famoso COVID-19 que ha sido un virus que ha puesto de rodillas a la humanidad. Este de acá es el símbolo de la clase. La clase es la Confederación Latinoamericana de Anestesiología. Y nuestro lema es Anestesia Deum Ars. Esta es una palabra en latín que significa anestesia, arte de dioses. Y este es el símbolo de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Quiero acotar que hoy, 12 de septiembre, pero del año 1964, la Federación Médica Venezolana acreditó la especialidad de la anestesiología. O sea que hoy estamos cumpliendo 56 años como especialidad, que de alguna manera hoy los anestesiólogos estamos celebrando que hace 56 años la Federación Médica la admitió como una especialidad dentro de la medicina aquí en Venezuela. Muy bien. El SARS-CoV-2 es un coronavirus respiratorio que causa la enfermedad de COVID-19. Esto comenzó en diciembre de 2019, cuando se reportó por primera vez estos casos de neumonía causados por este nuevo coronavirus, denominado el de 2019 COV, o coronavirus de Wuhan, porque fue la ciudad china donde se presentaron estos primeros casos. Y entonces, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó que había una pandemia, porque el impacto que causó eso fue que, como ven esta figura, puso a todo el mundo de rodillas y el mundo se tuvo que poner mascarilla. Realmente ha sido la pandemia del siglo XXI, porque la del siglo XX fue la gripe española. Esta ha sido la del siglo XXI, la que ha sido más publicitada, la que ha tenido más publicaciones, porque se ponen a ver internet. O sea, yo creo que deben haber más de 1 millón de trabajos sobre el coronavirus, porque hay muchísimos trabajos se han investigado. Y así como en diferentes especialidades se ha investigado, también anestesiología se ha reunido. La Sociedad Venezolana de Anestesiología ha reunido a su grupo de bioseguridad y a los diferentes capítulos, con un capítulo de vía aérea, capítulo de obstetricia, diferentes capítulos de nuestra sociedad, y han hecho un manual sobre COVID-19, así como lo hizo CLASA y así como lo hizo la World Federation, que es la que agrupa a todas las asociaciones de
asociaciones en el mundo. Entonces, es la World Federation de las sociedades de anestesia en el mundo. La UEFA hizo una serie de recomendaciones para dar anestesia en tiempos de pandemia. Y ya voy a hablar de algunas de las recomendaciones. Lo que voy a hacer aquí básicamente es hablar de las diferentes recomendaciones, tanto de la UEFA como de la CLASA, como de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, porque todo el tiempo nos estamos reuniendo. Una de las cosas más predecibles de esta enfermedad es que es totalmente impredecible. O sea, realmente esta enfermedad nos ha sorprendido a todos. Esta enfermedad nos ha hecho aprender, nos ha hecho revisar nuevamente y revisarnos a nosotros mismos. Es tan así que hay muchas recomendaciones que ustedes se ponen a leer que salieron en enero y ya ahorita, en el mes de septiembre, ya estas recomendaciones han sido desechadas. Hay medicamentos que ya no se usan y medicamentos que estaban en marzo, que se estaban utilizando, ya se ha demostrado que no están sirviendo. Entonces, todo el tiempo, constantemente nos estamos revisando con esta enfermedad de COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que declaró la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia sobre la seguridad y el bienestar de los proveedores de atención médica durante la pandemia? Declaró lo siguiente. 1. Un sistema de salud que funcione bien es fundamental en cualquier sociedad y crucial tanto para la economía nacional como para el bienestar de los ciudadanos. Quiere decir que hay que cuidar a todas las personas que están, los que proveen salud. Ningún sistema de salud puede funcionar sin un número suficiente de profesionales sanitarios sanos y competentes. Todos los países deben asegurarse de que también en la pandemia actual los profesionales de salud tengan una provisión suficiente de equipo de protección personal y otras herramientas para evitar que se enfermen y no puedan tratar a sus pacientes. Se debe priorizar el bienestar de los profesionales de salud en relación con las horas de trabajo, el descanso y otras medidas para contrarrestar la mala salud y el agotamiento y los profesionales de salud que no sean capaces de trabajar. En otras palabras, yo creo que muchas de estas cosas en Venezuela no las estamos cumpliendo. Hace 3 días estuve en la Federación Médica, estábamos conmemorando los médicos fallecidos. Se hizo una galería en la Federación Médica con la foto de los médicos fallecidos y todavía faltaba más, porque no estaban todos. Y me llamó la atención que entre los fallecidos había un alto porcentaje de anestesiólogos y por supuesto intensivistas entre los médicos fallecidos. Somos un personal que estamos con mucho riesgo para contagiarnos de esta enfermedad. Recomendaciones entonces para la práctica quirúrgica. Estas recomendaciones la hizo la Sociedad Venezolana de Anestesiología y por supuesto yo les puedo facilitar tanto las recomendaciones de la Federación Mundial como de la Sociedad Venezolana de Anestesiología como de la CLASA, que es la Confederación Latinoamericana de Anestesiología. Entonces, al momento de tener conocimiento de un posible ingreso al quirófano de un paciente COVID, el jefe de área quirúrgica debe seleccionar aquellos quirófanos que tengan unidad de acondicionamiento independiente, presión negativa, verificar temperatura, humedad, presión de aire nasal. En otras palabras, tiene que haber un quirófano especial solamente para pacientes COVID-19. O sea, pacientes que estén contagiados, pacientes que estén infectados de COVID, deben estar en ese quirófano en especial. Muchas veces me han preguntado, y voy a aprovechar porque esa fue una pregunta del pretest, que si es necesario la prueba COVID para dar anestesia. Realmente, si es una operación electiva, debería pedirse. Pero si es una operación de emergencia, hay que darle anestesia igualito al paciente, porque eso es como con el SIDA. Usted tiene que protegerse de todos los pacientes. Llegó un momento que el HIV era una prueba importante, era una prueba que era indispensable para poder dar anestesia. Hoy en día, si es una emergencia, tú tienes que darle y protegerte. Entonces, si el paciente, todo paciente en esta pandemia debe sospecharse que es COVID positivo y hay que tratarlo como si fuera COVID positivo, así usted no tenga la prueba. Eso no impediría que no le diera la anestesia al paciente. Identificar las salas COVID-19, tiene que haber un pasillo, un quirófano especial con ventilación. ¿Cuál es la ventilación? Que hay que tener presión negativa. Apagar los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado puede transmitir los aerosoles. Prepararse para el procedimiento de material quirúrgico, equipamiento necesario. Dentro de lo posible se usarán elementos descartables. O sea, todo lo debe ser desechable. Todo el personal quirúrgico, incluyendo los anestesiólogos, cirujanos,
enfermeras y profesionales de enfermería, y otros deben colocarse todos el equipo de protección personal antes de entrar a la sala. Y una vez que se entra a la sala, tiene que estar el equipo dentro de la sala, el que va a intubar. Los pacientes deben usar kit y vestir también quirúrgico con botas, batas, gorro, mascarilla, quirúrgica descartable. El paciente debe entrar con mascarilla también. Se le va a quitar únicamente cuando comience la inducción anestésica. El paciente también debe estar protegido dentro de ese quirófano. Durante el procedimiento de la sala quirúrgica debe estar completamente cerrada e identificada y debe evitarse la presencia de entrada personal no necesaria al área. Aquí es importante que ese quirófano, que es quirófano para pacientes contagiados de COVID, ese quirófano entra primero el equipo de anestesia, después entra el paciente, se duerme el paciente y después es que entran los cirujanos a operar. Ese es el orden. Equipo de protección personal, yo creo que aquí ya varias veces han hablado del equipo, la mascarilla N95, de protección, estos anteojos o visores también, como en el caso de esta doctora que está usando la pantalla protectora, recomendable uso de protectores de cuello también, doble guantes siempre, mangas, como en este caso la doctora tiene unas mangas largas con los guantes, botas altas, bata impermeable al agua, mono con protección cefálica, doble gorro en caso de no poseer mono con capucha. Esta doctora no tiene mono con capucha, pero se pone el gorro. Lo ideal es tener todo el equipo de protección para poder iniciar el acto anestésico. ¿Cómo se transmite durante estos actos y cómo se transmite ese virus? Pues generalmente es lo que llamamos nosotros aerosoles, que son las gotas, que es el principal modo de transmitir, el hablar, gritar, cantar, toser, estornudar, el contacto posible, pero de modo menor de la transmisión por contacto. Pero lo más importante son las goticas, los aerosoles. La transmisión a partir de procedimientos generadores de aerosoles, como intubar a un paciente, como aspirar a un paciente, incluso la parte quirúrgica también contagiarse con sangre o secreciones. La transmisión máxima ocurre en 5 a 8 horas antes del inicio de los síntomas. El tiempo medio de incubación es de 5 a 7 días después de la exposición. ¿Cuáles son los eventos que generan aerosoles en la práctica médica? Toser, estornudar, ventilación no invasiva o presión positiva con adecuado sello. Cuando se está ventilando un paciente y se está ventilando y no hay el sello adecuado de la boca, eso provoca aerosoles y puede contagiar a otras personas. Oxígeno nasal de alto flujo. Cuando hay alto flujo, el flujo difumina el aerosol que viene de la nariz cuando el paciente expira y provoca precisamente estos aerosoles que tienen el virus. Nebulizaciones también, o atomización de medicamentos vía máscara simple. Todo esto genera aerosol. Por supuesto, una resucitación cardiopulmonar previa a la intubación orotraqueal. Nosotros cuando resucitamos comenzamos con el ambú. Como no hay suficiente protección, también genera aerosoles. Succión de tráquea sin uso del sistema cerrado. El sistema cerrado es un sistema que se utiliza para colocar al tubo orotraqueal y está totalmente cerrado y va a la reservorio de la aspiración. Pero cuando no se utiliza el sistema cerrado, lo que puede generar es aerosol, provocando que se contagien las personas que están alrededor. Y por supuesto, durante la extubación también se puede generar aerosol. ¿Qué otro procedimiento genera aerosol? Cuando nosotros hacemos la práctica médica, la laringoscopia. Al hacer la laringoscopia, por supuesto, puede haber aerosol si el paciente está respirando. La intubación orotraqueal es de máximo riesgo. Las broncoscopias, las gastroscopias, los gastroenterólogos están en el riesgo importante porque están agarrando también la vía aérea y también pueden provocar aerosol todos estos procedimientos. Procedimientos de acceso frontal al cuello, ¿okay? Defonación, traqueotomía, cricoterotomía, todas esas cosas generan aerosoles. Vamos a hablar entonces cuáles son las recomendaciones de la Confederación Anestesiológica, la CLASA, la CLASA, que es la Confederación Latinoamericana de Anestesiología. Ellos dicen que hay que designar, una puerta de entrada y salida, como una especie de autopista especial, bien señalizada, solamente para pacientes COVID. Señalar el quirófano, que diga, este es el quirófano de
COVID, alerta, alto riesgo, designar las personas encargadas para esto, ¿ok? Sacar carros de medicamentos, insumos fuera del quirófano. El quirófano nada más tiene que estar la máquina de anestesia, las luces, los monitores y un carro especial que sea transportado, que es un carro de intubación. Todo lo demás que esté allá se debe sacar. No debe haber en el quirófano, no debe existir algo que no sea necesario. Todo ese poco de cosas que se almacenan dentro del quirófano hay que sacarlo porque todo puede ser fuente para que después se puede contaminar y puede contagiar al individuo. Definir el plan anestésico antes de ingresar al quirófano. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a ser anestesia general, va a ser anestesia regional, eso por supuesto previamente hablado con el cirujano, verificar la disponibilidad de equipos, de los insumos, ¿ok? Confirmar la presencia de los basureros, o sea, dónde vas a desechar todo esto, cómo va a salir la salida del quirófano de todos esos desechos, confirmar la presencia de solución con mucho alcohol, y por supuesto limpiar, lavar el quirófano antes y después de salir de la intervención, confirmar la presencia de que haya suficiente guantes. O sea, todas estas son básicamente medidas importantes de cómo se prepara el quirófano antes de colocar al paciente. Luego, hay que señalizar el quirófano, hay que hidratar al personal e ir al servicio sanitario. En otras palabras, tomen agua y vayan al baño antes de entrar al quirófano, porque una vez que entren no pueden salir. Entonces, hidrátese bien, vaya al baño y después entra al quirófano, porque usted no sabe cuánto tiempo va a durar allí y no puede salir. Una vez que usted sale del quirófano, no debe volver a entrar. O sea, a menos que tenga que ser el cirujano principal y tenga que volver a colocarse todo el equipo de protección, recoger cabello, retirar cafetes, vaciar bolsillos, sujetar anteojos personales, higiene de la mano con agua y jabón antes de entrar. El paciente no ingresa al quirófano hasta que se compruebe que todo el equipo está preparado. Este es el quirófano, un quirófano debe estar señalizado el quirófano, que diga, este quirófano es COVID, solamente máquina de anestesia y monitores necesarios. Todo lo demás, fíjense bien, se sacaron, miren, el equipo de aspiración cerrado. Se sacó todo lo que había. Fíjense que muchos quirófanos están, que sí, los aparatos de la paroscopia, otros aparatos que tienen, por ejemplo, el traumatólogo, el intensificador de imagen, todas esas cosas se sacan. Este quirófano nada más debe tener la camilla para el paciente, la máquina de anestesia, los monitores, este monitor que en este caso se llama para la paroscopia, ¿ok? Pero cualquier otro material necesario debe ser sacado de quirófano. ¿Cómo debe ser la distribución? Este es el quirófano y esta es la parte de afuera del quirófano. Aquí donde está el quirófano, debe ir el paciente, ¿ok? El operador de la vía aérea, el que va a intubar al paciente, debe ser por lo general la persona con más experiencia en vía aérea, o sea, la persona que sea mejor manejando la vía aérea para evitar perder el tiempo intubando. Otro asistente que tiene una bandeja COVID, la bandeja COVID es donde están los laringoscopios, los tubos orotraqueales, todo lo que los estiletes, la pinza de McGill, todas esas cosas que se usan para la intubación orotraqueal. Y operador 2, ¿ok? De vía aérea, que puede ser o no puede ser líder de equipo, es quien va a ayudar. Le va a pasar los materiales y lo va a ayudar en dado caso que esta persona no pueda intubar o necesita algún tipo de ayuda. Aquí está el operador. Solamente estas 3 personas están acá con el paciente. Afuera del quirófano están los asistentes de emergencia que tienen una bandeja de vía aérea, un broncoscopio y un carro de paro, si es necesario para entrar con el paciente. De resto, mientras menos personas estén acá y menos equipo, mejor para así evitar contagio. Esta caja se ha hecho muy famosa. Esta caja la han hecho de diferentes materiales, de plástico, de silicona, de diferentes materiales para poder intubar a los pacientes y se están usando en muchos servicios de anestesia. Esta caja impide que, por ejemplo, la aerosolización se haga. En este caso, fíjense bien cómo acá el anestesiólogo está intubando al paciente con un videolaringoscopio. En este caso tiene un videolaringoscopio donde está viendo por este video la intubación orotraqueal. Te está colocando el tubo siempre con un guiador. ¿Ven? El tubo tiene un guiador para tratar de hacerlo todo en un solo intento. Aquí está el ayudante que ya les dije, y
Y aquí está quien le está pasando los otros. Este es el asistente que le pasa los materiales y este es el ayudante para el anestesiólogo. Estas 3 personas son las encargadas en este momento. Generalmente pueden ser los 3 anestesiólogos, por lo menos todos deben ser anestesiólogos. Esta que sea una enfermera quirúrgica especialista en anestesia para que ayudarlo a asistirla durante la intubación. Entonces, fíjense bien, debe intubar al anestesiólogo con mayor experiencia y con esta cajita, esta caja especial que evita que la aerosolización, estar debidamente protegido y contar con un ayudante. En este caso aquí tenemos al ayudante. Fíjense cómo el personal está totalmente protegido con la mascarilla, con el protector facial y con la ropa quirúrgica y uso de equipo especial para intubación, que puede ser, como ya les dije, los fast track o pueden ser los biolaringoscopios. En este caso, fíjense bien, aquí tenemos biolaringoscopios especiales en donde el anestesiólogo va a ver la vía aérea y le facilita la intubación. Este es el caso que este también está usando. Fíjense cómo está viendo la vía aérea mientras está intubando al paciente a través de la caja protectora de plástico. También se puede usar este tipo de laringoscopio como que se llama McCoy, también es para facilitar. Y fíjense, acá también puede usar el videolaringoscopio. Siempre importante el ayudante, la máquina de anestesia, por supuesto, y la caja aislante para poder intubar al paciente. Dentro de las recomendaciones, ¿okay? Aquí hay una regla memotécnica traducida también de esta revista que nos habla de que debe haber un coordinador que establece todos los planes para la ruta del paciente, de dónde va, a dónde viene el paciente, ¿ok? Only, ¿ok? Que ese es solamente los miembros importantes. Deben ser 3 para estar, debe haber fuera del área unas personas y dentro del área otras personas y evitar que haya más personas de las que deben estar. Y bueno, estas son varias cosas que se relacionan con la O. ¿Ok? Usar biolaringoscopio es importante. Voice, que es la voz, como siempre mantener siempre la comunicación mediante, aquí en este caso, mediante dispositivo electrónico, verificar la colocación del tubo orotraqueal, inflar el manguito. No se debe ventilar al paciente hasta que no se infle el manguito. Una vez que se coloca el tubo, se saca el guiador, se infla el manguito. Una vez que se infla el manguito, neumotaponador, se coloca el tubo a la máquina de anestesia y se comienza a ventilar el paciente. Pero no debe ventilarse si no has inflado el manguito porque provoca aerosol. ¿Ok? Colocarse, por supuesto, doble guante. Según estos protocolos también de la clase, lo importante durante la inducción anestésica, mascarilla facial, ¿ok? Hay que tener mascarilla facial para hacer los procedimientos anestésicos. Esto de preoxigenar es, como ya les dije, hay diferentes literaturas. Dice que no hay que oxigenar a los pacientes, o sea, no hay que oxigenarlos, sino que el paciente se oxigene solo, con la mascarita. Pero no hay que ventilarlo antes de intubarlo, dependiendo, como ya les dije, debe hacerse una inducción de secuencia rápida. En muchos casos también se hace la inducción inversa, que se le coloca el relajante muscular antes del inductor, por la idea de que el paciente demore mucho menos tiempo de la intubación. ¿Okay? Aquí asegurar el bloqueo neuromuscular profundo para evitar que el paciente tosa durante la intubación. Se usan dosis un poquito más altas de intubación, de relajación, para que una vez que el paciente lo relajemos, no tosa y se mueva y no provoque aerosol. Entonces, aquí señalan en rojo, no ventilar antes de hacer el neumotaponador, como les dije, una vez que se coloca el tubo, no se ventila. Y recuerden, no ventilar hasta que el circuito esté adaptado al tema, o sea, que todo el circuito esté cerrado para evitar, como ya les dije, la aerosolización, porque aquí la idea es no contagiarse. ¿Ok? Después de la intubación, colocación de gas alrededor del tubo y fosas nasales para evitar también secreciones y retirada de segundos guantes de higiene y volverse a lavar las manos. ¿Ok?
La extubación de la anestesia. ¿Cómo se realiza la extubación? Aspirar secreciones con sistema cerrado. Usamos un sistema cerrado de secreción, de aspiración, para que pueda salir todas esas secreciones. Porque a veces, si no se usa sistema cerrado, provoca, por supuesto, aerosolización. ¿Okay? Asegurar la correcta profilaxia de náuseas, vómitos postoperatorio para evitar también esas secreciones. Debemos extubar sin haber desconectado el tubo del circuito para evitar aerosoles. El ayudante recogerá el tubo y lo descartará en el basurero simultáneamente a la extubación. Cubriremos la boca del paciente con unas compresas hasta que coloquemos la máscara facial de nuevo, sellando bien la vía aérea. Y una vez que el paciente esté consciente y amnésico, se colocará mascarilla quirúrgica al paciente y nasocánula debajo de ella. En caso de traslado fuera de quirófano, se debe desconectar el circuito de la máquina para conectar el dispositivo de traslado. Previo a desconexión del circuito, no se ventila el paciente para evitar la aerosolización. La idea es tratar de no contagiarse. La idea es que no contagiar el anestesiólogo y no contagiar al personal que está alrededor. Esto básicamente para la anestesia general, para la anestesia regional, o sea, la anestesia general que es la que tiene más riesgo. Para la anestesia regional, lo que se hace es se protege, pero sin embargo, el paciente en anestesia regional siempre debe permanecer con tapabocas, con la mascarilla. Si no se va a dormir todo, el paciente debe estar todo el tiempo con la mascarilla. Este es el quirófano de la nueva normalidad, donde tenemos que estar totalmente protegidos. Y entonces, como ya les dije, muchas veces discutimos anestesia regional versus anestesia general. Eso depende del anestesiólogo. Si el paciente está en condiciones adecuadas y la operación se puede realizar con anestesia regional, se debe realizar con las medidas de protección importantes para el paciente. Sin embargo, si la anestesia lo requiere, si es una intervención, por supuesto, de mayor envergadura y de mayor tiempo, debe usarse anestesia regional. Se recomienda intervenciones donde el paciente va a estar mucho tiempo, así sea regional, así sea de un miembro que vaya a hacer una operación muy larga, se recomienda ya la anestesia general con todas las medidas de precaución, como ya les dije. Lo otro, pedir la prueba para la realización de intervención, ya lo aclaré en principio. Nosotros no debemos pedir la prueba, o sea, la debemos pedir para una anestesia electiva. Sin embargo, eso no impide que el paciente pueda ser intervenido. Debemos protegernos de todos los pacientes. Si es una emergencia, evidentemente, lo tratamos como si fuera un paciente COVID positivo y nos protegemos. Ya les dije que está la orden, les puedo enviar tanto los protocolos de la clase como de la Sociedad Venezolana de Anestesiología, que está muy bien, un grupo importante de médicos venezolanos hizo un protocolo excelente, y también el de la Federación de Anestesiología Mundial de Anestesiología. Bueno, con esta imagen de la nueva normalidad, esta es nueva normalidad en quirófano, fíjense bien cómo nos estamos protegiendo todos, hasta los cirujanos que van a operar con la nueva normalidad. Nosotros veremos cuánto tiempo duraremos con este virus que va a pasar. Yo espero que o se autolimite, como pasó con el virus del 18, de la gripe española del 18, que se autolimitó, o se descubra la vacuna pronto. Esas son las dos únicas alternativas. O se autolimite, hagamos inmunidad, o se descubra la vacuna, pero espero que Dios nos proteja, nos bendiga a todos, y espero volverlos a ver pronto a mis estudiantes, volver a las aulas de clase, volverlos a saludar, a abrazarnos, a tocarnos nuevamente, porque de verdad que los venezolanos somos gente del Caribe, gente caliente, nos gusta tocarnos, besarnos, abrazarnos. De verdad, eso lo extraño mucho, los extraño mucho a mis estudiantes, y de verdad muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta breve recomendaciones de cómo se da anestesia o cómo los anestesiólogos estamos haciendo durante esta época del COVID-19. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Daniel Sánchez, por esta excelente exposición y por habernos puesto al día en los aspectos que tienen que ver con anestesiología y este COVID-19. Yo quisiera ser tan optimista como usted, espero que
que las cosas mejoren. Sin embargo, las noticias que han llegado con la vacuna y las noticias de prevalencia con los trabajos publicados esta semana nos dicen que todavía aparentemente falta mucho por recorrer con esta pandemia. Para finalizar el día de hoy, tenemos la experiencia de los profesores de la Escuela Vargas con este problema de COVID-19. Han padecido desafortunadamente la enfermedad y tenemos acá al doctor Luis Enrique Medina Ortiz, que debe estar conectado, y el doctor Igor Hernández, que acabo de verlo por allí. Los doctores han padecido COVID, se han recuperado afortunadamente, y quisiéramos su experiencia de esta situación tan terrible. Si el doctor Luis Enrique Medina está conectado, podemos darle la oportunidad que nos diga su experiencia. O el doctor Igor Hernández. Aquí estamos, doctor. Un placer. ¿Me escuchan? Ajá. Sí, lo escuchamos con claridad, doctor. Perfecto. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy contento de volver a actividades y de poder compartir un poco, pues, esta vivencia de la que definitivamente tengo que dar gracias por la experiencia pasada y por venirnos recuperando de manera hasta ahora bastante rápida y exitosa, aunque todavía falta por recorrer. A estas alturas tenemos que conmemorar a muchísimos colegas y a muchísimos compatriotas que no están superando esta difícil enfermedad y definitivamente nos tomó con una situación muy desamparada desde el punto de vista de la capacidad que tenemos para prestar ayuda. ¿Qué quiero comentarles alrededor de mi vivencia? Bueno, a principios de agosto, terminando actividades quirúrgicas, sentí un poco de cansancio, tomé una siesta después de comida y inmediatamente el periodo de siesta fue interrumpido por malestar febril y una discreta sensación de cansancio. Rápidamente, al tratarse de síntomas sugestivos, acudí a la emergencia de mi centro y recibí muchísimo apoyo. De una vez quedé hospitalizado y en menos de 48 horas comencé a experimentar disnea a pequeños esfuerzos. Sentía que girar en la cama ya era algo que producía cansancio. Salir de la cama, que fue algo que logré hacer creo que a partir del quinto, sexto día, era un esfuerzo importante. Y ese rápido progreso de haber estado activo durante la mañana, inclusive en pabellón, a 2 días después, buscar aire para poder completar un giro en la cama, produjo en mí una sensación de invalidez abrupta, a pesar de todo el apoyo médico y personal que pude recibir. Esa limitación inicial desde el punto de vista clínico lo obliga a uno a tener que repensar y planificar inclusive los movimientos, además en una situación particular, que es una situación de aislamiento tanto de los seres queridos y de las actividades que desarrollamos, como además con la interacción que tenemos con quienes vienen a cuidarnos, porque todos deben estar protegidos y por la sensación que provoca, es una sensación de casi que de culpa de parte de nosotros como profesionales médicos. Y te preguntas, ¿a cuántos de mis familiares pude haber estado en contacto e infectado? Gracias a Dios en mi caso no hubo, sino una de mis hermanas que pasaba 15 días, 16 días tuvo síntomas y fue una forma leve, que en su caso en particular quiero comentar que desarrolló inicialmente fue malestar general, hiposmia, ageusia, después anosmia, que se pudo recuperar ya a los 13 días de evolución. La condición, como les contaba, de aislamiento produce
una limitación importante en la percepción de nuestras capacidades. Está la sensación que cuando uno cuantifica, por lo menos en mi caso, la presión, la sensación de banda en el tercio medio de la cavidad torácica, llevaba a limitar la capacidad inspirada de aire apenas a 600 cc durante los primeros intentos de fisioterapia, y eso por un par de segundos. Con la práctica eso se ha venido superando y con la evolución de la enfermedad, hasta tener ahora ya más de 1200 cc cuantificados por TriFlow durante 11 a 13 segundos de inspiración continua. Pasar de tener una saturación de 88% de aire ambiente a 94%, aún pasados ya más de 37 días de este proceso de inicio de enfermedad. Esa amabilidad y ese apoyo recibido tanto en mi centro como con mis amigos, como en la familia, pacientes y de toda la gente que ha podido acercarse a ayudarnos, ha sido un bálsamo que nos ha ayudado a navegar en esta enfermedad. El tiempo de reflexión que esta enfermedad nos impuso y nos sigue imponiendo lleva a repensar las prioridades de la cotidianidad. No dar por sentado absolutamente el mañana, porque siempre es una promesa. Tal vez lo leemos y se lo decimos a nuestra gente hasta que lo experimentamos de manera muy personal. Esto lleva a revisar nuestra fe y nuestros paradigmas espirituales para realmente fortalecerlos y aprender a desarrollar, citando a Buda, el egoísmo inteligente. Cuidarnos primero nosotros para seguir cuidando a los demás. Y en el seguir cuidando a los demás, en nuestra labor, en nuestra profesión, como bien lo han comentado los colegas a lo largo de sus exposiciones, la nueva normativa de protección tanto en la actividad de consulta como de pabellón, como en nuestra interacción con nuestros seres queridos y el resto del medio, tiene que ser un objetivo importantísimo para cada uno de nosotros. Esas serían algunas de las palabras que quisiera citarles. Agradecer esta oportunidad de volver a la actividad, porque muchísimas personas definitivamente no la tienen o no la tendrán, y saber que dentro de esto, ahora es que nos toca enfrentar tanto a colegas como a familiares enfermos, y buscamos tratar de ayudarlos al máximo posible, y para eso necesitamos recuperarnos todos. Esas son en general las cosas que quería compartir con ustedes, y me uno tanto a la felicitación a los colegas que previamente han expuesto sus puntos, y quiero agradecer de nuevo a la dirección de la escuela, a la comisión de currículum y a todo el equipo de organizadores por haberme permitido el honor de compartir estas reflexiones. Pasen muy buen día. Quedo a su orden. Muchísimas gracias, doctor Medina, por compartir con nosotros esa experiencia tan íntima por la que ha pasado, ¿no? Y bueno, tenemos a continuación al doctor Igor Hernández. Igor es, bueno, nuestro amigo y compañero en las luchas en medicina interna. Y queremos oír, Igor, tu experiencia. Estuvimos cercanos preguntándote siempre cuál era tu estatus de salud, pero nos alegra, al igual que el doctor Medina, que estén acá de vuelta con nosotros a través de este medio y, bueno, a futuro directamente cuando podamos en el hospital. Buenos días, buenos días, quisiera saber si me están escuchando. Te oímos bien fuerte, claro. Vamos, ok, muchas gracias, Enrique. Bueno, quería agradecerle pues a la dirección de la escuela, al profesor Jesús Manuel Rodríguez, al profesor Alemán, a la comisión de currículum, al centro de estudiantes, a Biométrica UCB y al consejero Vargas por la invitación. De verdad que es interesante, desde que comenzó la cuarentena y la pandemia, que hemos estado todos informándonos, estudiando, aprendiendo, como médicos, porque nos toca enfrentar a esto atendiendo a los pacientes, pero desde la perspectiva de ser paciente y pasar por esta experiencia, como decía el profesor Medina, es de verdad que lo pone uno a reflexionar y que
es increíble, porque no es lo mismo que te dé anosmia y pierdas el gusto y te dé una fiebrecita a que te dé neumonía. Todos sabemos que a los pacientes que le dan neumonía son los que se complican o pueden complicarse, y eso es lo que da toda la reacción que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, ser médico y saber que tienes una neumonía. Me pasó a mí cuando vi la tomografía. Yo tengo allí hice una presentación, pero no sé, para colocarla, la profesora Alemán la tenía lista, pero no sé si la podemos poner, Enrique, para contarles qué fue lo que me pasó a mí. La profesora Alemán, si puede compartir la pantalla. Seguro, doctor, ya va. Gracias, profesor. Continúo. Porque les voy a explicar, hacer un resumen de cómo me enfermé yo. Y fíjense que a mí no me dio ningún síntoma de los típicos. Más o menos a finales de julio. Adelante. La siguiente, por favor. Fíjense que entre el 25 y el 26 de julio, más o menos, yo comencé con una anterior. Yo comencé con la anterior, por favor. Yo comencé con cefalea y unos vértigos y un malestar general. El día siguiente me sentí un poco mejor, pero el martes 28 de julio comencé con una fiebre alta precedida por escalofrío entre 40 y 41 grados centígrados. Y me dolía mucho, lo cual yo estacionar Doctor me comuniqué Igor, con los médicos. no le oímos bien. ¿Aló? No le oímos muy bien. Ah, no. ¿Qué será? ¿Ahora sí? Sí, un poco mejor. Muy bien, entonces decía que el 28 de julio comencé con fiebre alta precedida por escalofrío. Interpretamos que podía ser una sinusitis y el doctor Blanco me indicó que tomara Fulgram. Estuve así durante 5 días y no tenía otros síntomas, y comenzó más o menos el 5.º día dificultad para respirar y un poco de tos, no mucha. En virtud de eso me hice una rayos X de tórax, ahora la vamos a ver, y al día siguiente una tomografía de tórax que demostró pues más de 7 lesiones de infiltrado en vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, sobre todo hacia la periferia de ambos pulmones, por los cuales era diagnóstico de una neumonía por COVID. Es decir, que yo tuve fiebre, el 5.º día dificultad para respirar, poca tos y la neumonía. Ese mismo día comencé a medir la saturación de oxígeno, y el día de la tomografía la saturación comenzó a bajar por debajo del 94%. Entre 91 y 94 se inició la dexametasona, el Clexane y todo el protocolo para ese momento que se podía ensayar. Había varios protocolos, ahora les voy a explicar lo que recibí. Y me hice una hematología también, que demostró que la proteína C reactiva estaba elevada, que tenía leucopenia, había aumento de la velocidad de sedimentación popular, todo compatible con una infección viral. Y en ese momento, como no estábamos pensando en COVID antes de la tomografía, no pedimos dímero D ni LDH. Y bueno, ya con la tomografía se inició el tratamiento con dexametasona, y a las 4 o 5 horas desde el inicio de la dexametasona, la saturación comenzó a mejorar por encima de 94, por lo cual yo, que me mantuve en casa, no contratamos el suministro de oxígeno a una casa especializada. La siguiente, por favor. La tomografía demostró que tenía una neumonía moderada a grave, porque tenía más de 3 lesiones pulmonares. La siguiente. Bueno, en vista del cuadro, y que ese mismo día también, no, la anterior, por favor, que me hice una prueba rápida, salió una prueba rápida con IgM positiva por la raíz de la tomografía. Bueno, se inicia el tratamiento. Ahí discutí yo con el doctor Guzmán y bueno, con los adjuntos de mi servicio
cuál es el protocolo a seguir. Y comenzamos con, como les dije, con dexametasona 6 miligramos, Clexane, 40 miligramos BID. Seguí con el Fulgran por instrucciones del doctor Guzmán, vitamina C, vitamina D, bromexina. Y decidimos, más que todo yo, tomar ivermectina. Hice el protocolo que estaban siguiendo en las clínicas Caracas, que era 2 tabletas por 2 días, descanso 2 días y repetir el ciclo. Siguiente. Me mantuve en aislamiento en mi casa. ¿Me oyen? Sí, oímos bien, claro. Okay. Me mantuve en aislamiento y en mi casa mi esposa y mi hija menor fueron mis cuidadoras. Tomamos todas las medidas pertinentes y fíjense que ellas nunca se infectaron. Estuve un mes aislado en mi cuarto. Al finalizar la amoxicilina ácido clavulánico, por sugerencia del doctor Gaslón, tomé de todas maneras la acitromicina durante 5 días. Siguiente. Fíjense, esa es la prueba rápida que me hice, donde todavía la IgG no reactiva y reactiva para IgM. Le tomaron, por supuesto, la muestra en el hospital para PCR, RT-PCR para el SARS-CoV-2, la cual fue positiva. Siguiente. Ese era el laboratorio que me hice en el hospital y ya había una tendencia a la leucopenia y después me hice otra en otro laboratorio. Siguiente. Allí se ve, no sé si se ve bien, pero los leucocitos estaban bajos y bueno, ahí es donde está la proteína C reactiva elevada y la velocidad de sedimentación globular elevada también. Siguiente. Esa fue mi radiografía de tórax. Pueden verla. Siguiente. Siguiente. ¿Me oyen? Sí, oímos claro y fuerte. Muy bien. Esta es la radiografía de la tomografía. Seguimos. Adelante. Siguiente. Ahí se ven ya en la tomografía los infiltrados, sobre todo hacia la periferia de ambos pulmones, en uno de los cortes de la tomografía. Siguiente. Allí se ven más lesiones. Y cuando yo vi esto, por supuesto, fue contundente. Y bueno, ya cuando regresé a la casa con mi esposa a hacer la tomografía, le hablé con ella porque yo no sabía qué curso iba a tomar esto. Porque sabemos que de allí uno puede pasar a la insuficiencia respiratoria, a requerir oxígeno, intubación, etcétera, y después no saber qué podía pasar. Siguiente. Parece que perdimos la comunicación. Doctor Igor. Ahí está el informe. Ok. ¿Están oyendo ahorita? Sí. Decía sí, que era una neumonía moderada grave por la clasificación británica, porque al haber más de 3 lesiones pulmonares ya se considera moderada grave. Bueno, yo tenía más de 7 lesiones en los pulmones. Siguiente. Los bronquios allí se ven bien, a nivel de los bronquios y parénquima. No había una condensación neumónica tipo bacteriana, sino que era típico de COVID. Siguiente. Bueno, recibo todo el tratamiento que les dije. Allí dice más o menos, ahí dice cuánto tiempo lo recibí. Y yo recibí dexametasona intravenosa por 3 días y luego pasé a vía oral porque tiene la misma efectividad. Y Clexane durante 10 días. Posteriormente comencé Rivaroxaban, 15 miligramos para tromboprofilaxis una vez al día. Y hoy terminé la última tableta, por cierto. La tomé por un mes. Y ahora vuelvo con mi aspirina de 81 miligramos.
Además de eso, tomaba mi tratamiento para la hipertensión arterial y yo tengo glicemia alterada en ayunas. Sin embargo, bueno, hay duda de si soy diabético o no. De todas maneras, tomo Sitagliptin, con eso está mi hemoglobina glicosilada muy bien. La glicemia siempre la tengo alrededor de 100 o menos de 100 en ayunas. Y también tomo atorvastatina. Siguiente. Esa es la última, doctor. Es que no veo. Es el último examen, su último examen. La anterior es que no lo vi la anterior. Se me fue la pantalla. Ah, bueno, ese es el PCR control el 1 de septiembre. Como seguía saliendo IgM positiva, después de más de 40 días me repitieron el 1 de septiembre otra PCR, la cual sigue saliendo positiva después de 42 días de inicio de la fiebre. Siguiente. Y esa es la hematología actual, me la hice ayer, donde se ve que me bajó 3 gramos de hemoglobina. Siguiente. Ya no hay leucopenia. Y bueno, esto lo coloqué para recordar a los estudiantes que por la duda de que como la PCR sigue saliendo positiva y me sale IgM positiva todavía, ya se interpreta como que el periodo infeccioso de contagio pasó. Sabemos que los leves hasta 7 días puede haber contagio, los que tienen un cuadro moderado puede ser hasta 14, 15 días y los que han tenido cuadros severos hasta 20 días. Pero yo les estoy diciendo que en mi caso, ya yo llevo 50 o más días desde el inicio de la fiebre, por lo cual no tengo ninguna posibilidad de contagiar. Y se interpreta que la PCR positiva puede ser restos de partículas virales de ARN que todavía dan positiva a la prueba. Y bueno, todavía la IgG no termina de ser positiva fuertemente y que ya la IgM sea negativa. Ese es el estatus actual. Siguiente. Bueno. ¿Te quiere que muestre el video, doctor? Ahí está el video de la tomografía, sí, para que vean un momentico. Por favor. No lo logro ver, doctor Vera. No lo puede colocar en pantalla. No lo logro ver dentro de... O sea, está como una imagen aparte. El video no corre, digámoslo así. Sí, el video. Colocó el video. Ok. Puede compartir la pantalla del video, a ver qué nos aparece. Aquí está. Ok. Ahí está el video de la tomografía. Fíjense la cantidad de infiltrados que hay a nivel bilateral. Bueno, voy a terminar diciendo lo siguiente. Ahí está nuevamente el video. Otra cosa que me produjo la neumonía fue, al final de la enfermedad, fue mucha astenia y actualmente todavía cansancio cuando hago esfuerzos moderados o intensos o subo escaleras. Me da un poquito de dificultad para respirar. Sabemos que la recuperación es lenta, pero en lo que yo estaba un mes antes, había sido hospitalizado un colega abogado mío, abogado,
en la Policlínica Metropolitana lo dieron de alta este lunes y él tuvo neumonía con baja saturación y su insuficiencia respiratoria. Yo con la neumonía hice mucho temor que ese pudiera ser el curso. Afortunadamente, con el apoyo de todo el equipo médico que me atendió, de todas las energías y oraciones y de todo el apoyo que recibí de amigos, colegas y familiares, fue increíble. Les puedo decir que al centro de estudiantes, que yo también fui miembro del centro de estudiantes de la Escuela Vargas, y que el apoyo de la promoción de médicos, de mi promoción de médicos fue increíble, de verdad. Como decía el doctor Medina, es increíble. Yo no sabía que me querían tanto, pues, en tanta gente que me apoyó, y eso fue la parte positiva de todo esto. Pero bueno, hay que cuidarse. Ya sabemos que las personas jóvenes prácticamente pasan el COVID fácil, pero por encima de 40 años ya la cosa no es tan fácil. Puede dar una gripe tipo influenza y bueno, ya después de los 40 años generalmente puede dar neumonía que se pueden complicar. Y si uno tiene comorbilidades y tiene el paciente de una edad muy avanzada, pues obviamente tiene muchas posibilidades de tener un desenlace fatal. Bueno, esa era mi experiencia, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Igor. Para... Ok, muchas gracias al doctor Igor por habernos mostrado su historia clínica, ¿no? Y poder acercarnos a la vivencia de esta enfermedad desde tu doble perspectiva de médico y de paciente en este caso. Vamos a dar inicio a partir de ahora al periodo para preguntas y respuestas. Se comentaron un par de cosas por el chat de texto, pero sí quisiera que el doctor Jean Bustamante nos diera una breve explicación con respecto a estas preguntas. Una de ellas era la anticoagulación en pacientes con insuficiencia renal. Y la anterior, creo que, vamos a ver acá en el chat. Ok, el uso de aspirina en COVID leve a moderado. Creo que eran esas dos preguntas. ¿Algún comentario o pregunta para el doctor Daniel Sánchez también, por favor? Un momento. Y por favor, Marina y la doctora Ingrid Alemán, si hay preguntas y van pasando, pues también, por favor, para que comenten. Comenzamos. Gracias, doctor Vera. Bueno, sí, en insuficiencia renal, el anticoagulante preferido es heparina sódica no fraccionada. Usualmente uno puede utilizarla, cuando la utilizamos desde el punto de vista profiláctico, se hace subcutánea de 5.000 unidades cada 8 horas o 7.500 unidades. El índice de masa corporal es más de 30. Cuando se da desde el punto de vista terapéutico de anticoagulación completa, hay que darle una infusión endovenosa y hay unos protocolos específicos para ver cómo se hace la dosificación a través de la medición del TTP o tiempo de tromboplastina parcial. El clexane o enoxaparina realmente no se debería dar en pacientes que estén en diálisis o con insuficiencia renal aguda o crónica y clearance de creatinina bajo, generalmente menos del 30% está contraindicado, 30% de clearance de creatinina o de 30%, porque aumentan los riesgos de sangrado y básicamente no es una droga que necesita un riñón funcionante. Otra de las drogas que podemos usar a veces, pero hay poca evidencia, es el apixaban. El apixaban se puede usar en algunos pacientes con insuficiencia renal, con mucho cuidado en diálisis. Es mucho más difícil revertir este medicamento en caso de que el paciente comience a sangrar, cosa que no es el caso de la heparina sódica, que tiene tiempo de vida media bastante corto, generalmente es 1 hora, hora y media, uno para la infusión y ya después de hora y media uno sabe que el paciente no tiene el medicamento en el sistema, y si el paciente está sangrando mucho también se le puede dar protamina, que revierte un 100% el efecto de la heparina sódica no fraccionada y un 50% de la enoxaparina.
pero cuando hablamos de otro tipo de anticoagulantes como los anticoagulantes directos orales como el Rivaroxaban o el Apixaban, estos tienen medicamentos para revertirlos que están disponibles en muy pocos países. Aquí en Estados Unidos lo hay, pero es muy caro y además puede generar severa también. El problema con la heparina sódica es que hay que chequear cada 6 horas el TTP y eso genera más exposición del personal de salud. Entonces, si el paciente no es renal, es mejor dar enoxaparina, que no hay que monitorizarla y se da 2 veces al día 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Okay. El dímero D, por acá preguntan si es marcador de mal pronóstico o si está elevado también en otras patologías, no necesariamente COVID. Si es un marcador de mal pronóstico, mientras más alto, más riesgo de muerte, de acuerdo al estudio chino. Pero recordemos que el estudio chino, hubo una porción de los pacientes que no estuvieron en tromboprofilaxis, que no es la práctica estándar que se hace por lo menos en este lado del mundo. Aquí a todos los pacientes que están hospitalizados y especialmente en terapia intensiva se les da profilaxis con algún tipo de heparina sódica o se les da con Clexane. Ahora, el dímero D no es confirmatorio de un tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. El dímero D puede estar elevado en sepsis, puede estar elevado en cáncer de embarazo o cualquier condición aguda puede elevar el dímero D, cualquier inflamación aguda, ya que recordemos que la inflamación y la cascada de coagulación están entrelazadas directamente e indirectamente, y entonces puede haber activación de este y también de la vía de la fibrinólisis que aumentar el dímero D. Ok. En alérgicos a aspirina, ¿cuál sería opciones? En leve a moderado, entiendo. Sí, el leve y moderado realmente, si el paciente no está hospitalizado, no está hipóxico, no está hiperinflamado, realmente no hay evidencia que diga que hay necesidad de utilizar nada, incluyendo aspirina. No hay evidencia que diga que hay que usar aspirina. Hay gente que sí ya está en aspirina porque venían con un stent de enfermedad coronaria y requirieron un procedimiento en el pasado que continúe en su aspirina, pero desde el punto de vista profiláctico, un paciente que nunca fue hospitalizado porque tiene enfermedad leve, realmente no hay ningún tipo de guías o evidencias que avalen el uso de aspirina o algún tipo de anticoagulante en la casa, a menos que el paciente no se pueda hospitalizar porque no había cupo y sabemos que el paciente tiene alto riesgo de hacer trombosis. En esos casos, bueno, yo sí individualizaría la decisión y le daría algún tipo de anticoagulación, ya sea con Clexane, Apixaban o Xarelto, con las dosis que di en la presentación. Ok, ya responde con eso una inquietud del doctor Daniel con respecto a profilaxis en pacientes no hospitalizados. Por acá se está hablando de algún comentario, doctor Jan, para la hidroxicloroquina interferón. Y para el doctor Daniel, ¿por qué cree que más del 70% de los médicos fallecidos no son clínicos puros, sino clínicos quirúrgicos? El doctor Jan nos hace un comentario de hidroxicloroquina e interferón, si hay algo con respecto a eso, y luego el doctor Daniel. Bueno, lo que se sabe de hidroxicloroquina, desafortunadamente, los estudios han sido no concluyentes. La mayoría de los estudios dicen que realmente no hay, incluyendo los profilácticos de tratamiento, especialmente en casos leves, que el resultado no es el que se quería, y el resultado que queremos ver, que es disminución de la mortalidad, se ha visto con la dexametasona en el Recovery Trial. El interferón, hubo resultados en otro tipo de coronavirus como el MERS-CoV o también el SARS-1, en el cual había ciertos tipos de indicaciones que podía ser efectivo, pero no se ha demostrado en SARS-CoV-2 que esto tenga ningún beneficio. De nuevo, vuelvo a lo mismo, lo único que ha demostrado beneficio es la dexametasona con disminución de la mortalidad y el remdesivir, única y exclusivamente con limitación de la duración de la enfermedad, pero todavía no se ha visto ningún tipo de disminución de la mortalidad, simplemente disminución de los días de hospitalización.
Ok, muchas gracias. Esa era pregunta de examen, queda claro para los estudiantes. La reducción de dexametasona y remdesivir es de progresión o reducción de hospitalización, pero no mortalidad, todavía no hay nada. Al doctor Daniel, Daniel, técnica preferida anestésica y si hay diferencias o preferencias entre regional y general. Ok. Voy a contestar primero la pregunta que me hicieron sobre por qué se cree que la mayoría de los, en principio, médicos quirúrgicos. Bueno, básicamente los intensivistas, los anestesiólogos, obstetras, muchos obstetras también se han infectado y se contagiaron y fallecieron. Básicamente hasta ahora lo que se cree es que hubo muy poca protección. Los doctores se confiaron. De hecho, un colega intensivista que falleció en Valencia, los propios colegas nos comentaban que este colega veía los pacientes sin adecuada protección. Realmente este colega al parecer, tomó a la ligera lo de la enfermedad. Los obstetras también en su práctica diaria no se estaban protegiendo, todos los pacientes lo veían sin importar si estaban o no estaban contagiados. Y como yo les dije, hay que protegerse de todos, de todos. O sea, tienes que pensar que todo paciente es un COVID positivo. Y entonces los obstetras comenzaron con eso. De hecho, tengo 3 amigos obstetras, amigos, que fallecieron durante esta pandemia. Varios intensivistas que han fallecido durante esta pandemia y anestesiólogos que han fallecido. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que las personas que trabajan directamente con pacientes COVID se infectan menos porque se protegen más. En cambio, las personas que trabajan, que no trabajan con pacientes COVID y que se han confiado porque ninguna de estas personas que fallecieron trabajaban directamente con pacientes COVID y se infectaron. Probablemente es por esta razón, porque la medida de protección es fundamental. O sea, piensa que el paciente es COVID positivo y protégete siempre. Esa es mi recomendación. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Sobre la anestesia general y la anestesia regional. La anestesia general, vuelvo a lo mismo, quizás tiene más riesgo porque te proteges más. Yo recomendaría que a todo paciente, ¿okay?, que necesite anestesia general se le dé. Pero, por ejemplo, si es un paciente con una fractura, por ejemplo, una fractura de rodilla, que se puede dar muy bien con anestesia regional, y si el tiempo de duración es menos de 1 hora, se da la anestesia regional y el paciente todo el tiempo con la mascarilla en la boca para evitar que él contagie al personal. Yo preferiría a veces darle general, pero los protocolos dicen que a estos pacientes se les puede dar regional cuando estén protegidos. Ahora bien, cuando hablamos de general, la persona que más riesgo tiene de contagiarse en una anestesia general es el anestesiólogo, porque es el que va a hacer la laringoscopia, va a introducir el tubo y esos son los momentos donde se puede contagiar. Y es allí donde el anestesiólogo tiene que estar sumamente protegido. Pero una vez que coloca el tapón taponador del tubo, ya el riesgo disminuye muchísimo. Sin embargo, durante la anestesia regional, el paciente, si no tiene el tapabocas o tiene la mascarilla o hay aerosolización por las cánulas nasales, puede contagiar a todo el equipo. Entonces, eso depende de la protección que tú te coloques. Y bueno, la técnica anestésica, es decir, el anestesiólogo, dependiendo el riesgo, costo, beneficio que haya por la patología y con la discusión con el personal quirúrgico. Para el doctor Sánchez, ¿se cuenta con los medios de protección en los hospitales, en nuestros hospitales? Caramba, mira, Corto, esa pregunta. por favor. Esa pregunta es terrible. No se cuenta. De hecho, yo pertenezco a Médicos Unidos de Venezuela, hemos recogido material de Rotary Cruz, hemos llevado bastante donación al Hospital Vargas, pero realmente no existe suficiente medio de protección en los hospitales para los médicos. En 2 platos te lo digo. Ok, gracias. Para los doctores Igor y el doctor Luis, se comenta por parte del doctor José Manuel Rodríguez, que si había algún trastorno del sueño con el COVID, si tuvieron algún trastorno del sueño. Y él dice que hay un poquito como edema facial, si hay algo relacionado con COVID, el Igor, doctor Luis.
con respecto a estos dos aspectos, sueño y edema facial o abotagamiento. Bueno, mi querido doctor, en relación a sueño, Medina, yo experimenté dos cosas en particular. Normalmente yo no tomo siesta, no tengo sueño durante el día. Y el día que debuté con síntomas, como le dije, tomé una siesta porque después de la comida sentí somnolencia. Y entre el segundo y el quinto día, si hubo mucha somnolencia durante el día, no hubo dificultad para conciliar el sueño nocturno. Muchísima inapetencia, hiporexia, además de debilidad. Edema facial, no. Eso es lo que puedo abundarle. Y Igor, sí, yo al principio también tenía mucha debilidad. Bueno, en los primeros 15 días tuve somnolencia, pero después los últimos 15 días y después del mes, y bueno, de estar ahí todo el día acostado en la cama, dormía en el día, había un desorden pues en el sueño, que había entonces en la madrugada me despertaba, o me despertaba muy temprano porque claro, eran tantas horas de descanso sin actividad, que las horas de sueño eran suficientes, pero una vez que fui superando la neumonía, es decir, en los últimos 15 días o últimas 2 semanas. Edema facial no, tampoco. ok, bueno, ya estamos terminando con la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta hasta acá, final. Ok. Terminando, la verdad. Sí. Bueno, quiero agradecer a todos los expositores que han participado el día de hoy, al doctor Jan Bustamante, al doctor Daniel Sánchez, al doctor Luis Medina, al doctor Igor Hernández. Y bueno, voy a dar paso ahora a la parte final de nuestra actividad. Vamos a mostrar una presentación con algunos de los números finales del curso. Ok. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a todos los que han hecho posible el curso COVID-19 Generalidades y Perspectivas, en especial a la dirección de la Escuela de Medicina José María Vargas, al Centro de Estudiantes, a la coordinación docente, a todos los expositores que durante estos 5 o 6 días nos estuvieron, digamos, engalanando con sus presentaciones y con sus extraordinarias exposiciones, a Biométrica, a todo el equipo que hizo posible esto, los estudiantes, que detrás de toda la organización siempre hay un grupo importante que a veces se deja de mencionar, y también a los egresados de la Escuela de Medicina José María Vargas, quienes a través de donativos y en especial con estas licencias de Zoom han hecho posible este tipo de reuniones, y creo que este tipo de actividades vino para quedarse. Quiero hacer algunos comentarios con respecto a las presentaciones. Han sido presentaciones de extraordinaria calidad, técnica, adaptadas al grupo de estudiantes de pregrado que nos han acompañado. Han sido exposiciones muy didácticas, como se desprende de los profesores y docentes que se han encargado de hacer estas presentaciones. Pero también hemos comenzado a notar cambios en el propio lenguaje y a recoger algunas ideas generales de esta actividad. La primera de ellas es que nosotros estamos aprendiendo de una nueva situación. La era COVID comenzó ya hace más de 9 meses. Hay una interrupción de la educación médica, como la conocíamos, especialmente de la educación médica presencial. Y tenemos dentro de esa educación médica que realmente lo que hemos podido hacer es educación médica de
emergencia. Es decir, con este tipo de actividades hemos hecho o tratado de subsanar las dificultades que tenemos para reunirnos presencialmente. También debemos reconocer que hay una serie de frases en el lenguaje que han ido apareciendo. La presencia de la tormenta de citoquinas o de bradiquininas que se ha tocado desde el inicio, síndrome respiratorio del adulto para los estudiantes, los estudios con dexametasona, con remdesivir, que son los que han dado verdaderos resultados. Por favor, hay un audio abierto. Por favor, Marina, si pueden silenciar el audio. Gracias. También hemos comenzado a oír quiroptosis como uno de los nuevos términos que aparece. Se ha hablado de batalla alveolar, de batalla renal. Por favor, abierto unos 23. Por favor, están abiertos uno de los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. Bueno, luego hemos hablado de educación a distancia, se ha hablado de que hay un aprendizaje a distancia con esto, y en eso yo creo que vamos a estar enfocados en los próximos años. En pocas palabras, la era COVID es una oportunidad para modernizar y para cambiar. Es una oportunidad para comenzar a hacer las cosas de una manera distinta. No quiere decir que las estuviésemos haciendo mal, para nada. El modelo que hemos utilizado, que se ha empleado ahora, ha funcionado, pero debemos dar paso, ante las circunstancias, a un cambio en la manera de hacer las cosas. Bueno, con esto quiero mostrarle algunos de los números que tuvimos durante esta semana de actividades. Se presentaron 17 conferencistas. Acá tenemos las del primer día. Una sola conferencia se dejó de presentar y tuvimos problemas, que fue la del doctor Max Arroyo. Sin embargo, queda pendiente para grabarla y para enviarla por el canal de YouTube. Se inscribieron para esta actividad 476 estudiantes, la mayoría de la UCB, pero tenemos acá un amplio rango de universidades venezolanas y estudiantes de pregrado que accedieron al curso. Vemos a la derecha la distribución de los estudiantes que participaron en ese curso, y hay desde estudiantes de primer año hasta de internado rotatorio. También el curso va a permitir validar sus conocimientos con una prueba post-test, y también se le va a entregar un reconocimiento de horas crédito por parte de la Federación Médica Venezolana. Casi siempre tuvimos más de 300 participantes por día. Sabemos de las dificultades en nuestro país para la conectividad, pero esto nos habla de un interés importante en participar, de un interés importante de intervenir, de seguir aprendiendo. Acá vemos la progresión de las notas de los estudiantes durante estos días. El primer día, que fue la parte de bioquímica fisiológica, 12.5, y luego en la clínica, todo esto, digamos, las evaluaciones fueron mejorando mucho. También, por supuesto, tenemos una curva de aprendizaje. No quiere decir esto que no hubo una extraordinaria presentaciones en la parte fisiológica y bioquímica, pero vemos que la curva de aprendizaje de los estudiantes, las calificaciones mejoraron mucho con respecto a la actividad del curso. Y bueno, terminar agradeciendo a todos su asistencia. Quisiera que la doctora Ingrid Alemán a continuación nos conversara con el grupo que estuvo detrás de esto, que fueron los estudiantes de pregrado. Gracias, doctor. Sí, yo quería presentarles a los chicos que apoyaron en la organización de este evento. Se han nombrado siempre sus agrupaciones, pero no hemos visto sus rostros, ¿sí? Y es increíble la cantidad de tareas que está detrás de la programación y ejecución de un curso como este, en las cuales tenemos la elaboración de imágenes de publicidad, los videos, los formularios de inscripción, los pre y post test, las creaciones de grupos de WhatsApp. Eso fue exitoso porque se crearon 2 grupos de WhatsApp y un grupo de Telegram, en los cuales se pueden mandar directamente la información a los estudiantes, y estaban en contacto directo con ellos.
las imágenes para la presentación de los ponentes, los certificados, por supuesto el trámite ante la Federación Médica Venezolana, el control, como ven, el control de los micrófonos y del chat, entre muchas otras tareas. Entonces, los chicos que participaron en este comité de organización fueron por parte de Biométrica, pues está Lilibet George, está el bachiller Jesús Jardín, Raúl Estroquia y Marina Guerrero, que es la coordinadora de... No me dejas escuchar bien. Hay una... Ahora oigo eco. ¿Qué es ese eco? Creo que soy yo. Ay, por favor, cierren, por favor, cerrar Por favor, todos cerrar los micrófonos. Sí. Por favor, ok. Ok. Y Marina Guerrero, que es la coordinadora de Biométrica UCB, y que la vieron, que le dimos desde el martes el host, porque, bueno, teníamos el primer día tuvimos problemas con los micrófonos. Tenemos por Centro de Estudiantes de la Escuela Vargas al bachiller Giovanni Cafruni y Eni Sousa, que, bueno, fueron los que hicieron básicamente todas las imágenes de promoción del curso. Allá va. A la bachiller Ángela de Freitas y al bachiller Francisco Machado, que pertenecen al grupo de los consejeros, y está solito, pero porque no pertenece a ninguna de las otras tres, pero no es menos importante, el bachiller Axel Mayanga, que fue el que hizo los videos hermosos que vieron ustedes para promocionar este curso. Muchísimas gracias, muchachos, de verdad. Realizaron un trabajo excelente y para mí fue un honor haber compartido todos estos días con ustedes, ya casi un mes de cumplir en la programación de este curso. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. Una pregunta, ¿vamos a tener los certificados a cada uno de los participantes, supongo que la próxima semana? Sí, doctor, sí. Ya vamos a buscar toda esa información, los nombres. Yo soy la que coloco las firmas a cada uno de esos certificados y voy pasando las imágenes, ¿okay? Para que los muchachos vayan distribuyendo los certificados a cada uno de los participantes. Que le pido a todos los que estamos conectados en este momento, si es posible que coloquen sus cámaras de video para tomarnos una foto de grupo y, bueno, dejar constancia. Agradezco a todos los expositores, a todos los participantes. Y yo creo que todavía nuestro país tiene una reserva importante en la educación. Debemos apropiarnos de este medio, ¿no? De este medio online para comenzar a hacer estas actividades, como lo ha dicho por ahí el propio doctor Jesús Rodríguez. Definitivamente el mundo cambió. Las noticias no son muy buenas, lamentablemente, con respecto a vacunas. Los estudios de prevalencia nos dicen que no hay muchas personas que se hayan infectado todavía, o sea que todavía hay un largo camino por recorrer. Voy tomando las fotografías de la pantalla, la captura. Ok, por favor, vayan todos apareciendo. Los que estén en posibilidades, muy bien. Ok, gracias. Un momento. Voy rápidamente. Por favor, todos. Ajá, muchas gracias. Por favor, ok. Por lo menos tenemos un grupo grande el día de hoy. Excelente. Ya vamos a terminar de la fotografía. Bueno, en nombre de todos los que participamos, yo me despido. Vamos a cerrar esto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.